Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores, muchas gracias Tomás, muchas gracias Joaquín por la invitación. Vamos a hablar un poco entonces del nuevo OCT, que es el OCT HR. Yo soy usuario de este equipo desde hace muy poco tiempo, porque acaba de salir en el mercado y está recién llegado a la Argentina. Así que en estos minutos lo que pretendo hacer es mostrarles un poquito las ventajas que tiene este nuevo OCT con relación al OCT tradicional y algunas imágenes que hablan por sí mismo, como recién les explicaba el doctor Gómez Caride, sobre los beneficios que tiene estar acorde con la nueva tecnología que va emergiendo todos los días. Fíjense que esta es una imagen del segmento anterior en alta resolución. Para hacer esto, este equipo no necesita ningún adaptador frontal ni ninguna lente extra, lo hace directamente con su propia lente que ya está integrada y uno puede ver todo el segmento anterior completo con alta definición o puede elegir un sector y hacer como un zoom sobre ese sector y obtener la información con más precisión y con más detalle. Todos los OCT de Optopol son de excelente calidad, son todos muy buenos, todos hacen varios exámenes, distintos tipos de exámenes, pero el HR, que es este último, permite tener lo que se llama el Full Range Line y el Full Range Radial. Estos son escaneos muy rápidos, de buena profundidad, que nos permiten sacar imágenes muy completas de la cámara anterior para ver distintas patologías, ¿no? Podemos ver desde un tumor de iris o una distrofia corneal y clasificar a qué nivel de profundidad está en el estroma, en la membrana basal, del epitelio o posteriores. Podemos ver lentes dislocadas, ángulos iridocorneales, etc. Pero fundamentalmente las características que lo resaltan es la gran velocidad que tiene de 130.000 escáneres por segundo. Eso es una velocidad que prácticamente en un segundo ya tienen la imagen, es súper rápido. Los que manejan otros tipos de OCT podrán ver que a veces son más segundos lo que se necesitan. Y acá otra característica muy importante también y distintiva de esta tecnología es la profundidad a donde llega. Podemos ver hasta prácticamente 18 milímetros de profundidad. Estamos casi en la cápsula posterior del cristalino por poco. Con una resolución a nivel de los tejidos de 3 micras, que si uno lo hace a nivel digital, en este caso pasa a ser de un poquito más de 1,5 micras, 1.6. O sea, muy buena definición. Las imágenes son muy detalladas en todos los cortes, transversales al segmento anterior. Y fíjense que estamos prácticamente muy cerca de lo que sería la microscopía confocal, ¿no? La microscopía confocal, que es una herramienta importantísima también, es una verdadera biopsia in vivo de la córnea, tiene una resolución de 1 micra. Estamos hablando acá de 1,6 micras digital, 3 micras en el tejido, sin todas las limitaciones que tiene la microscopía confocal, que requiere prácticamente un intenso estudio de anatomía patológica de la córnea para poder interpretarlo, porque es un estudio óptico en vivo. ¿Sí? Aquí ustedes pueden de alguna manera remedar esa microscopía confocal. En algunas patologías va a ser muy comparable, en otras por ahí a lo mejor la microscopía confocal todavía les va a dar un poquito más de información, como a nivel de poder ver la hifa de una micosis. Bueno, pero miren en la foto que tienen ahí a la derecha, qué bien que se ve la película lagrimal. Cuando uno amplía a la córnea, pueden ver el epitelio, pueden ver la membrana basal del epitelio, y de ahí en más todo ya pasa a ser más simple, porque la membrana de Bowman es más visible, el estroma, bueno, como todos saben, es todavía mucho más importante, y podemos ver la membrana de Descemet y el endotelio. ¿Qué es lo que me gustó a mí del HR? Que lo compara a la retina. En la retina, los retinólogos acá presentes hacen cortes secuenciales de las distintas capas de la retina. Si te dicen, mira, esto está ubicado a nivel de la plexiforme interna, esto está ubicado a nivel de la capa de fibras. Bueno, nosotros en la córnea también ahora podemos hacer eso. Podemos tener una segmentación. Podemos ver la película lagrimal, podemos ver el epitelio, podemos ver la membrana de Bowman, el estroma, la Descemet, el endotelio con alta definición. Este es un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, después de una cirugía refractiva de la SIC, fíjense en el inmediato postoperatorio cómo se ve el flap,
está edematizado, pues está recién operado, minutos que está operado, y a las 8 horas cómo se recupera ese edema y el flap toma la proporción normal de lo que corresponde a la microanatomía corneal postquirúrgica en una cirugía refractiva de LASIK. O sea, es bien un estudio secuencial. Otra ventaja es que podemos ver con estos equipos a través de la córnea aunque tengan opacidades. Acá pueden ver un leucoma post-trasplante o otro leucoma post-perforación, pero claro, esa misma opacidad no nos deja ver con definición qué pasa detrás. Cuando nosotros utilizamos estos equipos, entonces podemos ver perfectamente esta sinequia que está aquí adheriéndose a nivel de la lesión corneal, ¿no? El iris, siempre digo yo, es como el peritoneo, va donde se necesita. Entonces ahí, por ese traumatismo perforante, el iris fue a cubrir, a cerrar esa alteración. Bueno, en el cristalino no me voy a meter en ese tema, pero podemos ver el caso de los lenticonos o hasta alteraciones en la cara anterior también. Pero fíjense cómo se ven las úlceras, ¿no? Acá pueden ver en esta úlcera hasta las células que están ingresando acá en la cámara anterior. Esta línea que ven aquí, pintada con la flecha roja, son células de la cámara anterior, la zona de la úlcera y los depósitos de calcio. Otro ejemplo, donde pueden ver también el nivel de adelgazamiento corneal, con la hiperreflectividad de la cicatrización, las zonas de adelgazamiento y por acá la neovascularización que tratará de llegar a compensar esta lesión, ¿no? Es muy útil también en las patologías tumorales, como las neoplasias escamosas de la superficie ocular. Podemos ver ahí dónde empieza, dónde termina, qué altura tiene esa neoplasia a nivel del epitelio, por el tipo de hiperreflectividad que genera, cómo aumenta el espesor. O sea que es muy importante. Y acá otro caso de un trauma, en el caso de una persona que se dedicaba a talar árboles, tuvo un traumatismo por una astilla que penetró por la córnea y bueno, hizo este edema posterior. Fíjense cómo acá se puede ver el edema y la puerta de entrada. Acá a través de la foto clínica no podríamos percibir mucho más, pero acá podemos ver la fibrina e incluso encontrar la estructura hiperrefractiva de la astilla clavada en la cara anterior del cristalino. O sea que es un nivel de identificación para el diagnóstico realmente extraordinario, ¿no? Caso de quemaduras químicas de un paciente que fue afectado por gas lacrimógeno, y fíjense cómo se puede ver aquí la sinequia después de la contusión, que tenía opacidad de la córnea por edema y tosis postraumática. Una bulla, ¿no?, en un paciente con una distrofia endoepitelial de Fuchs. Fíjense qué definición que tiene, la podemos medir, la bulla, la podemos cuantificar, y con esto podemos saber en el tratamiento, haciendo seguimiento y comparando los ST, cómo va esta respuesta al tratamiento, si las bullas se van disminuyendo o no. Ni hablar en el caso de los injertos, ¿no? En el caso de los injertos vamos a poder evaluar perfectamente la unión donante-receptor, este es un DISEC, podemos perfectamente evaluar esta unión, ver que todavía hay un poco de edema en el epitelio, edema un poco en el estromal, todavía la bomba de sodio-potasio no está tan activa, pero también podemos ver si hay un desprendimiento del injerto, como en este DIMEC que pueden ver aquí en la flecha roja, que se ha soltado y hay que volverlo a reaplicar. Lo mismo en el caso de una DALC, también pueden evaluar todas las capas de la córnea y pueden evaluar también el nivel de unión entre el tejido donante y el tejido receptor. Esta es una paciente nuestra que le hice una DALC hace 10 meses ya, y entonces pueden ver aquí perfectamente, fíjense, la unión donante-receptor con las suturas y estos pliegues que se ven aquí en la fotografía clínica, que son pliegues de la Descemet, que son bastante comunes, que a veces aparezcan en las DALC. Fíjense qué bien se ven acá en este sector, cómo aparecen en paralelo uno al lado de otro la presencia de esos pliegues postquirúrgicos. Lo mismo un paciente operado de trasplante por queratocono, que yo operé hace muchos años, en el 77, y fíjense la coaptación donante-receptor, cómo la podemos ver, ¿sí?, a nivel de la unión donante-receptor, que coapta perfectamente, y todos los detalles si hacemos un zoom, o dehiscencias de las heridas, como pueden ver en este caso, se ve la lente de contacto claramente colocada arriba, con el edema que se genera por la dehiscencia, o una queratopatía en banda, que también la pueden evaluar de la misma manera que la neoplasia escamosa. En este paciente, por ejemplo, con un síndrome iridocorneo endotelial de 55 años, fíjense cómo se ve perfectamente acá los depósitos de la queratopatía en banda. O un HACE en un paciente operado por
post-PRK, cirugía refractiva, hace 2 años, y acá también pueden evaluar en la progresión, porque estos estudios se pueden hacer en progresión, cómo va la respuesta al tratamiento corticoide o con el losartán para disminuir y tratar de hacer desaparecer todas estas fibrosis generadas por el PRK. Quiere decir que en la córnea este equipo de última generación contribuye a una visualización de muy buena definición para un mejor diagnóstico, para el seguimiento de los pacientes o incluso para fines de investigación. Es comparable en muchas patologías a la microscopía confocal, pero sin las limitaciones que tiene el estudio de la confocalidad. Es rápido, mucho más rápido que los modelos anteriores, muy fácil de manejar, como les decía antes el doctor Gómez Caride, operador independiente. Tiene módulos opcionales de topografía, que incluso pueden, en el mismo módulo opcional de la topografía, evaluar la cara anterior y la cara posterior de la córnea, que permiten también ayudar mucho en el diagnóstico de enfermedades sectásicas. Y actualmente se está en proceso de poder asociarlo con inteligencia artificial para poder tener todavía mayor información y documentación a través de estas nuevas tecnologías de nuestros pacientes. Así que muchas gracias por la atención. Excelente, Daniel. Mientras se prepara Alejo, ¿algún comentario en la sala? ¿Alguna pregunta? Yo estoy sorprendido, francamente. Yo habitualmente hago OCT, pero siempre de retina. Y siempre pensé hasta hoy que era algo secundario la utilización del OCT en el segmento anterior. Pero escuchando la charla de Daniel, me pongo a pensar que un experto como vos, Daniel, que recibe patología corneal, además de la facilidad y la rapidez, me imagino que necesitas datos que sean confiables. ¿Este equipo de alguna manera te ha cambiado o te ha favorecido? ¿Cómo es tu experiencia? Sí, realmente a la hora de decidir la compra de este equipo, el primer objetivo fue tratar de mejorar la apreciación diagnóstica, porque a veces nosotros recibimos pacientes que ya vienen golpeados, con muchos diagnósticos en el camino, o que a veces no tienen muy claro cuál es finalmente la resolución a su problema porque les han dado todas las gotas posibles o los tratamientos posibles. Entonces uno tiene que tratar de hacer un wash out ahí, como quien diría, limpiar, barajar y dar de nuevo. Y la ayuda de esta tecnología es fundamentalmente eficiente en poder saber qué le está pasando al paciente, dónde está realmente el problema, si es que tiene un cuerpo extraño o no tiene un cuerpo extraño. Yo me acuerdo que hace unos cuantos años atrás, cuando surgió la UVM, yo estaba en ese momento con un caso que era de un paciente que había ido a esquiar, había tenido un accidente y tenía un trocito del bastón del esquí metido en el ángulo en el ángulo anterior, ¿sí? Irido corneal. Y por la gonioscopía no se podía ver, porque tenía edema en la córnea. Entonces, todos sospechábamos por la clínica que tenía un cuerpo extraño, pero no lo podíamos encontrar de ninguna manera. Lo encontramos recién cuando surgió el UVM. Fue un salto, fue una tecnología importante que en su momento nos ayudó un montón. En paralelo, yo creo que esto del OCT anterior, como bien dijo Joaquín, es una herramienta fundamental hoy para todo cirujano del segmento anterior. No solo para córnea, sino también para glaucoma, como ahora lo va a decir Alejo, pero es algo que nos ayuda muchísimo y nos facilita la tarea de tener que estar inseguros o indecisos con el tratamiento y el diagnóstico que vamos a emplear. Así que yo lo considero como una herramienta fundamental y la verdad que lo usamos muchísimo a diario, a veces hasta para cosas que por ahí no imaginamos y que aparecen como hallazgos. Alejo, ahí hay un micrófono. Con la UVM no es más para un examen más dinámico. Sí, son varias las diferencias. Primero, la rapidez del examen. Segundo, la confortabilidad del paciente, porque en el UVM los pacientes a veces se quejan un poco de recibir el agua y el adaptador y demás, se tarda más. Tercero, el UVM es operador dependiente. Hay que estar entrenado en UVM, no tanto como en microscopía confocal, pero hay que estar entrenado para hacer el estudio e interpretarlo. Y después lo que es clave es la definición, Alejo. La definición es totalmente diferente.
Con el VM podemos tener una idea, pero más de lo macroscópico, diría hoy en día. Podemos saber si el ángulo está cerrado, si hay quistes detrás del iris, si sabemos que, digamos, hay alguna otra patología, pero no podemos tener tanta precisión como tenemos con esta tecnología. Perdón, doctora Fruteiro, está interesante el tema. Tengo que continuar porque en estos poquitos minutos que nos quedan, el doctor Scorsetti nos va a hablar de un desafío que los OCT han tenido históricamente y que es llegar a la periferia. Bueno, bien. Parece ser que Optopol lo ha logrado, sí. Y parece ser que el doctor Scorsetti nos lo va a poder mostrar. Gracias, profesor. Bueno, vamos a en estos poquitos minutos a hablar un poquito, como dijo Joaquín, de OCT de campo amplio. Esta charla yo la preparé con mi hijo Luciano, que está acá y que se dedica más a la parte de retina. Así que bueno, muy bien. Acá tienen en este cuadro una imagen como para poder ver los distintos modelos que tiene el Revo, ¿no? El Revo HR, que es el que hablé al principio, que es el nuevo, que tiene una alta resolución, con 130.000 escanes por segundo. Luego tienen el FC130, que tiene un poco menos de resolución, 2.8 digital, 5 en el tejido, pero la misma velocidad. Y el FC. El FC también tiene un poquito menos de velocidad, 80.000. Pero en cualquiera de esos tres, ustedes pueden colocar el módulo nuevo para poder obtener un campo amplio y poder ver mucho de la retina, no solamente el área central, sino también mucho de la periferia. En los otros que están a su derecha, los otros Revo, no se puede incorporar el módulo porque está solamente pensado para los últimos diseños. En esta imagen pueden ver qué definición tiene el OCT que hablábamos antes. No me voy a detener en esto, pero simplemente vean en esta drusa que está acá, en este cuadradito azul, cómo pueden ver esta drusa cuticular debajo del epitelio pigmentario de la retina, que bien se puede observar. Y acá tienen el módulo ampliado, ¿no? O sea, como un gran angular, donde uno puede ver la retina o la periferia lejana, no solamente la mácula y el nervio óptico, sino tratar de ver un poco más la periferia para detectar imágenes en las etapas tempranas de la enfermedad. Estas imágenes se pueden obtener también en 3D y esto permite un análisis muy completo, no solo de la calidad visual, con excelente calidad, sino también de la angiografía. Porque podemos ver también con este campo amplio, este ultra Wi-Fi, podemos ver también las alteraciones de la perfusión, que no es un dato menor. Acá pueden ver en un OCT convencional, en el cuadrado verde, qué es lo que alcanzamos a ver, y cuando usamos, si miran acá en esta imagen de la izquierda, que es nada más que una cuarta parte o una tercera parte de todo lo que podemos ver con el ultra Wi-Fi, vemos mucho más la hialoides, como ven aquí, que está desprendida para un lado y hacia el otro, con una imagen muy buena. Lo mismo acá es un paciente operado de vitrectomía, con líquido subretinal persistente, como pueden ver aquí, más tirando hacia la retina periférica, y qué bien que se observa con el ultra Wi-Fi. Obviamente que hay distintas funciones que tiene este equipo para poder mejorar en el software la profundidad del estudio y poder, como decíamos antes, detectar o hacer diagnóstico de pacientes con alta miopía mucho más fácil al seleccionar esta tecnología de rango completo. Aquí tienen todos los distintos análisis que se pueden hacer con este módulo, que es un módulo, vuelvo a decir, opcional, que se acopla en estos dispositivos, especialmente en el FC, en el FC130 y en el HR. El área de superficie cubierta es de 105 grados, la distancia de trabajo de 15 milímetros y tiene distintos tipos de escaneos. El 3D, radial, lineal, el que es la gama completa, radial y lineal, la angiografía, y algo muy importante que es el seguimiento con el eye tracker, que eso permite y ayuda mucho al paciente movilizo, que se mueve. Paciente movedizo que no se queda quieto, la cámara lo sigue y permite una medición automática o manual muy importante. En esta imagen simplemente para ver cómo es el escáner, que tiene 70 grados de ángulo, pero el ángulo de visualización, que está pintado aquí en amarillo, es de 105. Fíjense que muy buena parte de la retina puede ser evaluada. Y acá tienen los nuevos modos y vistas de los escaneos con estos campos ultra amplios que tienen el 3D, en donde lo pueden hacer de un solo ojo, de ambos ojos, comparativo en el tiempo o progresivo en el tiempo o en 3D. Lo mismo pasa con el modo radial, lineal, con el full range
y también con la angiografía. Con la angiografía, además de todo eso, pueden hacer un mosaico y tener una imagen de la retina en forma más completa. Este es un 3D, fíjense, con un corte lineal, un corte radial, o sea, un corte a 90, otro a 180, y acá tienen las dos imágenes, ¿sí?, con estas diferentes profundidades de la capa de fibras, de la retina interna, y uno puede hacer distintos tipos de estudios. Este es el radial, que también es una línea horizontal, o el lineal, donde uno puede ver qué línea quiere estudiar, si desde el nervio óptico hacia la periferia o hacia una lesión determinada, con la inclinación que corresponde, y uno puede hacer lo mismo también con el full range, que es una alternativa que también da una nueva visibilidad, tanto en la forma lineal como en la forma radial. ¿Y estas nuevas vistas cuáles son? Bueno, como les decía, podemos tener solamente el ojo, como en este caso, un ojo derecho, acá el ojo izquierdo y el ojo derecho. Acá tienen la comparativa entre un tiempo y otro tiempo, en un mes y en otro mes, en un año y otro año, o acá la progresión, para ir detectando el seguimiento de estos pacientes con patología a lo largo del tiempo. De manera, otra forma de ver el análisis ultra amplio para poder estudiar el grosor de toda la retina, la capa de fibras, la capa de células ganglionares, la limitante interna, y poder hacer análisis en distintos sectores, ya sea de 3, de 6, de 12 o de 18 milímetros. Y esto es con la angiografía. Fíjense, con la angiografía las resoluciones de escaneo a distintos niveles y qué buenas imágenes que se pueden tomar, incluso de la retina periférica, para poder identificar lesiones en la periférica. Si el paciente se mueve, como decíamos antes del eye tracking, fíjense que acá hay un escalón. Este paciente parpadeó en esta foto de la izquierda, en la parte superior. Acá está el párpado inferior, párpado superior, párpado inferior del parpadeo, y aquí como el equipo lo interpreta perfectamente como si no hubiese parpadeado. Y cuando hablamos de mosaico, así es como vamos reconstruyendo las distintas tomas de la retina y nos queda una imagen como esta que ven a la derecha, aquí, fíjense que se ve casi toda la retina, eligiendo los milímetros que nosotros vayamos queriendo, poniendo en rejillas y ampliando hasta poder tener un mosaico y explorar prácticamente el 90% de toda la retina. Bien, este para terminar es un caso clínico de una paciente femenina de 49 años que era miope, tenía un LASIK miópico, la agudeza visual bastante bien, 20-25, 20-20, pero fíjense que en el OCT como un hallazgo aparece aquí una retinosquisis, donde se puede ver acá la limitante interna. Fíjense que está separada de la retina y del epitelio pigmentario, ¿sí?, a mayor resolución, para que puedan ver la zona de la esquisis en estas fotos, que fue un hallazgo. Este es otro paciente también con disminución en el ojo izquierdo de 55 años, tenía una alteración en el test de Amsler, y fíjense que acá la zona de la fobia está como umbilicada, ¿no? Es como que la retina interna se metió ahí, normalmente hay una depresión y ahora es como que aparece un hongo acá, y esto realmente habla de la maculopatía, que si ven aquí está realmente muy afectada, está borrada, hay una atrofia corioretinal en el centro sumamente importante. Y este es otro paciente también con toxoplasmosis y con alteraciones en el fondo que pueden ver en estas imágenes del ultra rápido. Entonces, en virtud del tiempo, me fui acelerando, pero para concluir, la resolución de 3 micras proporciona una visualización prácticamente histológica de las capas de las retinas. Los escaneos de alta velocidad reducen los artificios, los artefactos que tienen los pacientes cuando se mueven, y eso permite que la imagen sea de buena calidad. Y el Ultra Wi-Fi evalúa las áreas periféricas que hasta ahora, hasta estos últimos tiempos, eran bastante inaccesibles o prácticamente imposibles con los OCT tradicionales. Esto nos permite un mejor diagnóstico y seguimiento de patologías periféricas, sean desgarros, degeneraciones, seguimientos de vasculopatías, desprendimientos de retina periféricos, y además un gran potencial para detectar signos tempranos de evolución, de progresión en enfermedades crónicas persistentes, la miopía entre ellos. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Excelente.